Perfecto. Para empezar con el oro, entonces vamos a maximizar nuestra ventana. Nos vamos a dar cuenta que los días que vamos a tener en cuenta pues son estos 5 días. Uno, 2, 3, 4, 5 días. Desde el 10 de marzo hasta el 14, el día de ayer, 14 de marzo. Entonces, estos son los días que vamos a tener en cuenta. Para eso, primero que nada, ¿sí? Pues lo que vamos a necesitar es eh, saber cuál es el contexto del mercado. Entonces, nosotros, antes de que empiece el, pues, el 14, ¿sí? Como tal, yo aquí lo voy a, perdón, antes de que empiece el 10, yo necesito revisar qué está haciendo el precio. Entonces, para eso, déjenme yo borro un par de cosas acá. Eh, Vamos a quitar esto y seleccionamos todo lo que queremos eliminar para que no nos distraigan el análisis que estamos haciendo. Ok, perfecto. Entonces, estando en este punto, lo que estamos viendo es lo siguiente. Si nosotros ponemos nuestros niveles, estos son niveles de 4 horas porque estoy en 1 hora. ¿Listo? Entonces, ¿cómo configuro eso? Nos vamos a indicadores y ya sabemos dónde lo configuramos. Aquí, Time Frame Structure y ponemos 4 horas. Entonces, como estamos en 1 hora y estamos revisando cuál es el contexto, eh, vamos a identificar que el precio, pues evidentemente tiene una tendencia bajista hasta el 29 de febrero y a partir del 3 de marzo comienza a tener movimientos alcistas, llevándose qué puntos. Entonces, para determinar que el precio está cambiando de estructura, tenemos que revisar que se lleve este punto. Ya después de que el precio no me hace un bajo más bajo después de este punto de acá, ¿sí? Digamos, aquí vamos a cambiar esta línea para ponerla azul para que sepamos que son marcas. El precio, pues, en este punto tenía que darme un retroceso y en vez de darme un retroceso, lo que hizo fue generarme un alto más alto a partir de este punto. Entonces, basado en eso, yo ya comienzo a cambiar mi configuración, ¿cierto? Y al hacerme un alto más alto que el anterior, pues lo que estamos haciendo es revisar que hay un cambio de estructura. Entonces, nos rompió el último alto, nos rompió el penúltimo alto y esto pues también lo podemos identificar con los niveles de 1 hora, ¿sí? Entonces, fíjense que el precio pues me está haciendo bajos cada vez más bajos, ¿sí? Y a partir de este punto de acá, era que el precio pues tenía que hacerme un bajo más bajo, ¿es correcto? Pero en vez de hacerme un bajo más bajo, lo que me hace es un alto más alto que el anterior. Entonces, a partir también de este momento es que yo me doy cuenta que el precio pues me hace un cambio de estructura, ¿sí? Entonces, aquí ya comenzamos a ver los niveles alcistas, ¿sí? Cada vez altos, cada vez más altos y bajos cada vez más altos, pero nos percatamos de algo, que el precio llega, este es mi último alto, y si extendemos esta línea hacia la derecha, nos damos cuenta que ninguna vela cierra por encima de esta vela. Entonces, el precio fácilmente, ¿qué hace? Viene y luego, pues me da, vamos a, eh, vamos a colocar por acá una señal que me indique eh, lo que estamos visualizando. Entonces, digamos que vamos a colocarla una liniecita y aquí, pues con la punta nos vamos a dar cuenta qué es lo que está haciendo el precio. Entonces, acá me hace un alto y luego me hace un bajo que debería hacer qué? Darme un alto más alto que el anterior, pero no lo hace. Me hace un bajo interno. Luego me hace un bajo más alto que el anterior y luego si viene a tomar la liquidez de este punto. Entonces fíjense que ese es el número 5
que siempre estamos buscando. Digamos que nosotros entramos normalmente en tres, digamos uno, 2, 3. Nosotros entramos acá. Pero en este caso, el precio me hace un alto, pero no es capaz de hacerme un alto más alto que el anterior, entonces baja. Aquí es la primera oportunidad para tomar este punto, pero no lo hace. Entonces me hace un alto más alto que debería ser más alto que el anterior y tampoco lo hace. Cuando el precio baja, sí me hace un alto más alto, aunque sea con una mecha. Pero en este caso, pues no supera con cuerpo de vela este punto. Entonces, a partir de este punto es que yo me doy cuenta que el precio comienza a hacer una consolidación. Y la consolidación, ¿desde qué punto hasta qué punto va? Ese es el, el- el interrogante. Entonces, fíjense que aquí nosotros tenemos un alto, este alto que estoy marcando acá, y el bajo anterior a ese es este de acá, que es este que estamos marcando acá. Pero, pues digamos que es una zona demasiado grande para marcarla, entonces lo que nosotros hacemos es revisar este alto, quién generó, quién fue la última persona que generó este alto, o sea, cuál es el último bajo. El último bajo es este. Entonces, con esta información, nosotros sabemos que este punto de acá, le vamos a poner una X para que cuando borre los niveles, no me borre este nivel, porque este nivel va a ser importante a la hora de empezar nuestra semana y este nivel también. Entonces, tenemos acá que este nivel es punto de rebote, ¿sí? Porque el precio viene acá y me hace un alto más alto, luego viene acá y me hace un alto más alto. Entonces, este punto estamos en una tendencia alcista donde esta zona es clave. Ahora, vamos a identificar quién me generó este último alto. Entonces, vamos a quitarle la selección a todo. Vamos a borrar este. Y vamos a revisar qué está pasando con el precio. Entonces, vamos a marcar las de una hora y las de una hora, fíjense que yo ya había marcado esta linecita de acá, que era el que me marcaba mi último momento bajista dentro de esta zona. Ya sabemos para qué lo hacemos. Pues para identificar que si este punto de acá es roto con cuerpo de vela, eso quiere decir que es muy probable que cambie la tendencia de alcista a bajista. Entonces, una vez hecho esto, ya hemos identificado el contexto, ¿verdad? Entonces, vemos que el punto más bajo es este de acá, vemos que la zona a romper es esta o el punto de pivote es este y adicionalmente, para que exista una continuación alcista, pues vamos a tener que superar este alto de acá. Entonces, lo mismo, vamos a ponerle aquí una X para que no me borre ese nivel cuando borre los niveles. Entonces, eh, a este nivel lo que hacemos es identificar zona de consolidación, zona de ruptura para cambio de tendencia y ahora sí nos podemos ir a revisar qué pasó el primer día de la semana, que fue el lunes, ya con el cambio de horario y con todo el tema. Entonces, en este punto, nosotros vamos a revisar 15 minutos. Entonces, nos vamos para el 10 de marzo, 15 minutos. 10 de marzo, 15 minutos. Entonces, en este punto de acá, pues vamos a quitar los niveles. Ya sabemos qué es esto. Entonces, este es el alto de la consolidación. Lo podemos poner un nombre, ¿sí? Alto consolidación. Consolidación, ¿sí? Y aquí me aparece alto consolidación. Este es alto estructura. Alto estructura. Cambio. Cambio de tendencia. Cambio T. ¿Sí? Acá lo podemos también colocar. Pum. Por acá abajo tenemos la misma propiedad de esta raya, pero en bajo. Entonces vamos a copiar esto
para no escribir otra vez, es lo mismo. Y aquí identificamos esto de acá. Entonces, ya tenemos identificadas nuestras líneas del contexto. Acuérdense, primer paso, contexto. Entonces, este no es alto, sino es bajo. ¿Sí? No es alto, sino bajo. Bajo, estructura, cambio T, cambio de tendencia. Entonces, ya tenemos el contexto. Ahora, nosotros vamos a identificar cómo se está comportando el precio a partir de este punto. ¿Sí? Entonces, a partir de este punto, vamos a ver cómo está la estructura. Entonces, vamos a ver los niveles de 15 minutos o de una hora para saber qué está sucediendo. Y fíjense que el último alto que él me hace es este de acá. ¿Sí? Entonces, vamos a correr esta línea de acá, pues para poder identificar la tendencia. Y el precio viene de dónde? Viene de este punto de acá, entonces me hace un bajo más alto, un bajo más alto y un alto más alto que el anterior. Entonces esto es una tendencia alcista. Cuando el precio me rompe este último patrón o este último nivel, vemos que cambia la estructura. Entonces, al cambiarme la estructura, estamos en una tendencia bajista como mínimo hasta el rompimiento de la estructura, hasta el bajo del rompimiento de la estructura. Entonces, en este punto, pues ya vamos a comenzar a hablar de las zonas operativas. Vamos a pasar a 5 minutos y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Entonces, este alto fue el último alto y este bajo es el último bajo que se lleva este bajo de acá y este bajo de acá. Eso quiere decir que estamos en tendencia bajista. ¿Listo? Entonces, al estar en una tendencia bajista, vamos a esperar a que el precio pues retroceda hasta un punto importante. Digamos, fíjense que en, en las señales, perdón, señales, ¿dónde están? Señales. Las señales me muestran que esta zona de acá es una zona de consolidación. Cuando encontramos señales para abajo y para arriba y para abajo en la misma zona, esta zona para mí va a ser importante. Entonces, esta zona de acá, pues para mí va a ser importante porque es una zona de consolidación. Ahora, ¿cómo vamos a operar en Asia? En Asia, la operativa la hacemos en un minuto, ¿sí? Y adicionalmente, de ese minuto, de tener la operativa en un minuto, vamos a tener las señales de 15 minutos. Entonces, fíjense lo que está sucediendo acá. Tenemos un alto y un bajo que entra dentro de una tendencia alcista. Entonces, fíjense que el día anterior, el viernes anterior, el precio hizo una subida, luego una bajada, una subida, luego una bajada y luego una subida. ¿Estamos en tendencia alcista? Sí, señor, estamos en una tendencia alcista. ¿Hasta dónde estamos posiblemente en la tendencia alcista? Hasta esta zona de consolidación que habíamos marcado previamente. ¿Sí lo recuerdan? Ahora, fíjense que el precio en este punto me hace un alto más alto que el anterior, pero no entra profundamente a la sección anterior. ¿Qué es entrar profundamente? Pues para eso tenemos nuestro FIBO. Nuestro FIBO nos ayuda a revisar cuál es la entrada profunda a un retroceso. Entonces, si yo tengo este como mi último bajo y este como mi último alto, ¿correcto? El retroceso fuerte debería ser este de acá, pero no hay retroceso ahí, ¿sí? Entonces, en este momento, pues el FIBO no me ayuda. Ahora, el precio llega a mi zona de consolidación, ¿sí? Que es la que habíamos marcado del día anterior, del viernes anterior. ¿Y qué hace? Entonces, en este punto de acá, me rompe un bajo, ¿sí? Me da una señal de cercanía y yo digo, ok, ¿qué va a hacer el precio en esta tendencia alcista?
Entonces, como este retroceso de la mitad no tuvo un retroceso profundo, esta línea de acá se convierte en liquidez. Esta línea de acá se convierte en liquidez. Entonces, yo vuelvo a sacar mi FIBO, ¿correcto? Pongo desde mi último bajo. Este es el primer escenario. Tiene que bajar hasta el 71. ¿Lo hace? No, no lo hace. Entonces, cuando se me genere el siguiente alto, que es este de acá, el precio debe ir hasta el 71. ¿Y qué vemos acá? Entonces, como esto se convierte en liquidez, esto es un punto de entrada. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista. Hasta ahí, normal. Hace un retroceso profundo al 71. Entonces, yo voy a poner mi entrada en el 71. ¿Sí? 71. Este es mi take profit. Mi take profit va en el 100%, 71, que es este punto de acá. ¿Sí? Y mi stop loss depende de qué tan agresivo queramos ser. Entonces, muy agresivo en el stop loss 1. Medianamente, eh, ¿cómo se diría esto? Como que tolera un poco más el riesgo en el 100% del FIBO. Y si queremos ser completamente conservadores, pues lo ponemos en el segundo stop loss. Yo estoy en la mitad, ¿sí? Yo estoy en la mitad. ¿Para qué? Para tener un 1 a 2 con respecto a mi Fibonacci. Entonces, fíjense que si mi entrada fue aquí, yo me salgo acá y ya tengo mi entrada. ¿A qué horas lo hice? Estos son las 2:54. Eh, el precio arranca a las 7 de la noche, hora Colombia. Y es decir, perdón, 6 de la tarde, hora Colombia, 7 de la noche, hora Nueva York. Que si estos son las 8 y casi 9 de la noche, casi 9 de la noche porque son 2:56, 5, 2 minutos para las 9, aquí coloco mi entrada y me voy con un 1 a 2, tranquilo. Cuando yo estoy en el 1 a 2, pues ya saco mi entrada. ¿Dónde podría prolongarse mi entrada? Pues más o menos, si yo estoy viendo la señal de el Fibonacci me dice que son 100 puntos por arriba. 100 puntos por arriba me da, caray, un segundo que no sé si son 100. No, no son 100, son 351. 351. Es más o menos por esta zona de acá, ¿sí? Más o menos por aquí. 351. Pero entonces yo estoy al 1 a 2. Acá me da el 1 a 3, aquí me da el 1 a 2, yo me voy contento con mi 1 a 2. Además, ¿por qué me voy contento con mi 1 a 2? Porque acuérdense que yo marqué aquí una zona de consolidación importante. Entonces el precio es muy probable que reaccione a esta zona. Entonces yo no quiero perder mi profit por pensar que el precio va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque en el contexto macro estamos bajistas. Entonces, una vez el contexto macro nos da que estamos bajistas, vamos a quitar el FIBO, vamos a quitar la entrada también. Entonces, en el contexto macro, el precio llega acá y me hace un retroceso, luego y me rompe un bajo, ¿no? Luego llega acá y me rompe otro bajo. Y yo, ok, entonces aquí ya las cosas cambian. Digamos que la operativa aquí, pues como yo la hago, no voy más allá de las 10, 10:30 de la noche, más o menos. Entonces, lo que yo haría es comenzar a jugar con el FIBO para saber qué está sucediendo con el precio. Entonces, si yo coloco el FIBO en este punto de acá y esta es una ruptura de mi bajo anterior, ¿sí?
Como estoy en un minuto, las mechas valen, ¿sí? Cuando estoy en 5 minutos, las mechas no valen, ¿sí? Entonces, aquí me hace una ruptura, llega al 70, no, llega al 61.8, pero al 70 no llega. Entonces, seguimos. Ahora, vamos a mover el Fibonacci para acá. Cuando el precio me rompe esto, podría yo tener acá, en vez de poner las de 15 minutos, pongo las de 5 minutos. Y en este punto, pues el precio ya me da unas señales mucho más concretas, ¿verdad? Entonces, en este punto decimos que no llega al 71. Luego me hace otro, otro retroceso y tampoco llega al 71. Luego me hace otro retroceso. Ah, caray, un segundo. Aquí, 71. Esto es acá. Perdón, no moví el. Entonces, si no hay un retroceso al 71, ¿qué quiere decir? Que estas líneas de acá se convierten en liquidez. Esto en algún punto tiene que ser liquidado por el precio porque no hubo un retroceso profundo, ¿correcto? Entonces, vamos a revisar. Aquí no hay un retroceso al 71. Digamos que entra a la zona con esta mecha, pero no hay un retroceso al 71. Luego, de aquí hasta este punto, no hay un retroceso al 71, hay un retroceso al 50. Entonces, este se convierte en mi nuevo alto, porque cuando se rompe, me rompe uno, 2, perdón, desde este punto me rompe uno, 2, 3 bajos. Y luego me hace un punto que interactúa con el 50%. Yo no muevo mi FIBO de origen, sino muevo simplemente el final del FIBO. Ahora, el precio llega al 71, en este punto sí, ¿sí? Digamos, en este punto sí, llega al 71 y mi objetivo, pues definitivamente tendría que ser la base. Entonces, yo pongo mi entrada, pongo mi stop loss acá, pongo mi take profit acá, perdón, mi entrada aquí en el 71, perdón, 71, y mi salida acá para irme con un 1 a 2. El precio me lo da, ¿sí? Aquí fíjense que ya son las 4 en el MetaTrader, eso quiere decir 6, 7, 8, 9, 10. Eh, Son más o menos las 10 de la noche, 10 de la noche, donde ponemos este punto, 10:40 de la noche, que sería como la última entrada en Asia y la dejaríamos correr y se va hasta las 5:30, que son las 11:30 de la noche. Entonces, digamos, esta sería la última entrada para Asia. Ya aquí ya, pues ya el precio comienza a hacer otro tipo de movimientos que pues definitivamente se pudieron haber aprovechado, pero pues en este momento ya estamos durmiendo. Ahora vamos con eh, Londres. Entonces, en Londres tenemos una situación. Entonces, fíjense que si, si lo recuerdan, el precio utilizó estos puntos de acá como liquidez para continuar bajando. Ahora, ¿por qué este punto se vuelve liquidez? Porque ninguna vela atraviesa este punto. Entonces, yo voy a seguir manteniendo mi origen de el movimiento allá y simplemente estoy actualizando los bajos. Entonces, al actualizar los bajos, ya, y entramos en Londres, yo ya no tengo en cuenta los movimientos de 5 minutos, sino los movimientos de 15, porque pues aquí ya hay mucha más volatilidad. Entonces, 15 minutos, perdón, volvemos a un minuto, solo que vamos a cambiar son los niveles de 15 minutos. Ahora sí, qué pena. Entonces, acá colocamos nuestro FIBO para revisar el contexto de Londres. Entonces, fíjense que el precio rebota
aquí en este 50%, que es lo que hablamos ¿cómo se llama? En Tokio, en Asia, ¿sí? Rebota en este 50% y aquí va un truco con el indicador, ¿ok? Fíjense que en esta pierna bajista, ¿sí? Desde este alto hasta este bajo, me genera una señal bajista que se lleva este bajo. Entonces, son dos condiciones. Que se genere la señal bajista y que adicionalmente en esa pierna, ¿sí? En ese fractal bajista, se lleve uno o dos bajos anteriores. Entonces, fíjense que no se lleva uno, sino se lleva tres. Este, este y este. Entonces, vamos a colocar mucha atención en esta señal, ¿sí? Vamos a marcarla, vamos a marcar esa sección de acá. ¿Listo? Entonces, el rectángulo que yo acabo de marcar me da el, el ancho de la señal. Vamos a quedarnos con eso. Entonces, seguimos con la estructura del mercado. En este punto, el precio reacciona al 50%, o sea, quiere decir que esto se convierte en liquidez. Al convertirse en liquidez, lo más seguro es que si va a continuar bajando, es que tome esta liquidez y baje. ¿Correcto? Entonces, vamos a mirar el precio donde reacciona. Entonces, yo voy actualizando con mis bajos el Fibonacci hasta que llego al bajo de Asia, que es este de acá, y fíjense dónde reacciona el precio, por favor. ¿Recuerdan que les dije que tuvieran en cuenta este rectángulo de la señal bajista? Estamos en un minuto, ¿sí? Fíjense el precio dónde viene y cuando toca ese punto, ¿qué pasa con el precio? Se va para abajo. Entonces, la entrada era en el 71, que ya sabemos que es este punto de acá. El stop loss lo ponemos acá arriba y el 1 a 2 me lo da el 100% del Fibonacci. Fíjense que en Londres, este punto me da el take profit deseado. ¿Me da más? Sí, claro, me da mucho más, pero pues yo voy solo hasta este punto. Entonces, ya cuando estamos en Londres, ya podemos operar en 5 minutos. ¿Por qué? Porque en 5 minutos pues vamos a ver mucho mejor la estructura del mercado, vamos a poder ver mucho mejor la gráfica, no tan cerca como lo hacemos en Asia, que en Asia pues sí requerimos porque no hay mucho volumen. En cambio, cuando hablamos de Nueva York y de Londres, pues acá ya estamos viendo cómo funciona esto. Entonces, fíjense que el precio, yo dejé marcado el rectángulo de la señal de un minuto, ¿no? Y fíjense otra vez el precio donde toca y se desploma por completo. Entonces, fíjense que estas dos entradas habrían sido bastante positivas para la cuenta en Londres. Ahora entramos a Nueva York. Entonces, en Nueva York, ¿qué estamos viendo? Que tenemos un alto y un bajo, que este alto de acá comienza a llevarse uno, 2, 3, 4, 5 bajos se lleva. Entonces, yo estoy muy eh, concentrado que mi situación sigue siendo bajista, ¿correcto? ¿Por qué? Pues por la marca que hicimos del día anterior, ¿sí? Por el contexto, porque no hemos llegado a las zonas de quiebre ni a las zonas, ¿sí? Entonces, seguimos en un contexto bajista y pues, ¿qué haríamos acá? ¿Cómo funcionaría? Entonces vamos a poner el FIBO en este punto. ¿Cómo funcionaría en este caso? Acá tenemos nuestro FIBO y tenemos que ver una reacción en el 71. Ahora fíjense lo que sucede con esta señal. Yo no sé si se alcanza a ver. Esta señal que está acá, ¿sí?
Vamos a volver a marcar un rectangulito del tamaño de la señal. Fíjense cómo el precio reacciona a esta zona de acá, después de haber hecho un rompimiento. El precio coincide con el 71, sí. Coincide con la señal, sí. Coincide con el quiebre, sí. ¿Qué más hace? El precio tiene una reacción en el 50%, sí, me crea liquidez aquí y me crea liquidez aquí, porque no llega al 71, sino me crea liquidez aquí y aquí, y luego me crea también liquidez aquí, que este es como la, la trampita del mercado antes de darse la vuelta. Entonces, cuando se lleva todas las liquidez, ¿sí? Yo puedo marcar acá mi FIBO de tal forma que esta línea de acá me da la entrada. Entonces, en este punto tendríamos nuestra entrada a favor de la tendencia bajista. ¿Dónde iría nuestra entrada? Entonces, entrada, 100%, el stop loss, 71, 71 la entrada y 100% la salida. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestro 1 a 2 perfectamente. ¿Y pudo haber seguido? Sí, claro, pudo haber seguido mucho más. Entonces, depende de la gestión que tengamos. Nosotros podemos alargar mucho más la entrada. Pero con un 1 a 2 vamos bien con la cuenta. Entonces, fíjense que solo con el contexto, solo con eh, la acción de precio, nos vamos a dar cuenta que podemos hacer unas entradas muy limpias, ¿sí? Sin ver las entradas en negativo, ¿sí? O sea, ni siquiera alcanza a ponerse la entrada en stop loss o un stop loss muy largo, porque el precio pues funciona muy bien a través de la acción de precio. Ahora, ¿pudo haber llegado mucho más bajo? Sí, pudo haber llegado mucho más bajo. Y acá nos topamos con una línea roja. Esta línea roja que habíamos dicho que era, ¿se acuerdan? Este era el bajo más bajo de una hora. A ver dónde estamos. Vamos a quitar los niveles. Y estamos acá, que esta es la línea que, que encontramos. Entonces, fíjense que en una hora, cuando termina el primer día operativo, vamos a hacer aquí un zoom, el precio lo toca y no cierra por debajo. Lo toca y no cierra por debajo. Lo toca y no cierra por debajo. ¿Cuántas veces lo hace? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 veces. ¿Sí? Nosotros, frente a eso, es que tenemos que reaccionar. ¿Sí? Si el precio está tocando una zona que no quiere sobrepasar con cuerpo de vela, estamos en una hora, ¿sí? Pues porque si lo vemos en 15 minutos, pues nos damos cuenta que aquí rompe, que aquí vuelve y rompe, ¿sí? Que aquí rompe. Pero entonces, en 15 minutos, ¿cómo podemos interpretar esto? El precio baja, toca y se devuelve. Toca y se devuelve. Entra y me genera una vela por debajo del nivel, pero inmediatamente la siguiente vela es alcista. Luego no hace nada, luego toca y cierra por arriba, toca y cierra por arriba, toca, aquí no hace nada, toca y cierra por arriba, aquí no hace nada, tan, 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 toca y cierra por arriba, toca y cierra por arriba, aquí sobrepasa una vela, esta es una vela que sobrepasa y luego entra, entonces esa zona de acá pues se vuelve una zona bien importante, que la marcamos en nuestro contexto de una hora. Ahora, ¿cómo podemos operar? Digamos, aquí tuvimos una stop loss por esta vela que está acá. Aquí tuvimos un stop loss.
Ok, volvió el audio, qué pena. Ya, ahora sí. Entonces, estábamos revisando acá. Ya vamos a cambiar esto. Ahorita le eh, volvemos a colocar los otros audífonos que se quedaron sin batería. Qué pena. Entonces, les estaba diciendo que en este punto, pues el precio nos dejó un stop loss. Aunque yo aquí marqué el, el punto de entrada. El punto de entrada en Asia normalmente es en el previous day low o previous day high. En este caso, ¿qué hizo? Toca el previous day low y arranca para arriba. Entonces, yo acá me apresuré y bueno, metí una entrada que me sacó en stop loss, pero pues la recuperada fue en esta subida, después de ver esta vela. Entonces, ahora lo que hacemos es bajar a 1 minuto, ¿correcto? Y ya estamos a 11. A 11, listo. Entonces, fíjense que aquí vamos a marcar los niveles de 5 minutos. Entonces, los niveles de 5 minutos arrancamos bajistas, 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 pero aquí no podemos estar tan cerca porque si no, no vamos a poder ver el contexto que estamos analizando. Fíjense que acá estamos bajistas y en este punto de acá comenzamos a tener una disminución de la velocidad del precio, ¿sí? Entonces, acá llegamos muy lento a la zona y luego rompemos para arriba, que es lo que les estaba contando de mi stop loss. Entonces, yo en mi stop loss, ¿qué hice? Yo vi la señal alcista al haberme roto tres altos diferentes. Yo dije, aquí cambio la estructura y nos vamos a revisar el Fibonacci. Entonces, el Fibonacci normalmente pues tiene que tener un retroceso al 70. No lo hizo, digamos que hay una reacción al 50, así que este punto de acá se convierte en liquidez. Luego vamos al siguiente punto, que es el siguiente alto. Yo dejo mi base igual, pero dejo el siguiente, la base igual y cambio es el alto, porque ahora vamos para arriba. Entonces fíjense que el precio no viene a tocar el 71 y después de todo esto, pues yo normalmente coloco una orden pendiente en este punto de acá y pues mi stop loss en este punto. Entonces fíjense, pues ahí es obvio, pero vamos a ponerlo. Stop loss en 100%. Entrada en 71 y take profit en el 100. Evidentemente me activa mi orden, pero además de activarla, se lleva mi stop loss. Para ir a donde? A buscar el previous day low, que es el que tenemos acá. Al tener el previous day low aquí, es lo que les comentaba yo, que dónde fue que yo volví a hacer mi entrada. Entonces mi entrada fue cuando yo vi que esta zona fue una zona como una zona caliente. Apenas la tocó, pum, se retrocedió la vela. Entonces al retrocederse la vela, yo esperé a que me diera una señal de salida, porque pues todo esto se había convertido en una zona de consolidación. Ahora, en este punto de acá, yo me estoy acercando pues a una zona, digamos esto, al ir para arriba, este punto de acá pues me dice que es un acercamiento a la zona, que si lo vemos desde otra perspectiva, es esta zona de acá. Entonces ya tenemos nuestro bajo, nuestro alto y nuestra zona. Ahora necesitamos esperar a que salga de esta zona y yo entro en este punto de acá, que es cuando absorbe las últimas dos velas con este punto. Como yo tenía, digamos que en este caso pues ya es otro truco que yo hago, digamos que cuando yo coloco
mi, mi orden principal, yo me fijo en cuántos puntos tengo. Entonces son 189 puntos. Al hacer este punto de acá, yo hago lo mismo. Entonces, yo en vez de colocar 200 puntos, yo coloco 189 puntos. Ahí están los 188, 189. Bueno, ahí están. Y pues mi take profit 1 a 2. Entonces, fíjense que el 1 a 2 me lo da aquí nomás. ¿Para dónde va esto? Pues mucho más arriba, ¿sí? Pero yo voy hasta este punto, que es mi 1 a 2. Esa era mi forma de recuperar. Yo en este punto había perdido el 1, aquí había perdido el 1, aquí recuperé el 2. Entonces, por gestión de riesgo, pues se podría haber salido mucho más alto. Digamos que la señal, el rectángulo que habíamos marcado podía ser el punto de retroceso eh, más lejano o más cercano realmente. Y pues ahí me da un 1 a 4, casi un 1 a 5. Y esa sería mi forma de salir. Ahora, ya son las 4, eso quiere decir que son las 10 de la noche. Ya ahí ya no busco más entradas y esperamos ya al siguiente día. Perdón, a la siguiente zona operativa, que sería Londres. Entonces, quitamos nuestros niveles de 5 minutos, ponemos los de 15 minutos y nos vamos a 5 minutos porque ya arranca Londres. Entonces, ¿Londres qué hace? Londres tiene dos opciones de entrada. En este punto, fíjense lo que sucede. Yo marco, ¿se acuerdan de mi rectángulo que marqué por la señal de 1 minuto que estaba en este punto? Fíjense donde el precio reacciona, es decir, al no respetarlo, él vuelve a este punto. Entonces, tengan en cuenta esas señales. Esas señales son importantes para poder hacer nuestras entradas. Entonces, ¿qué hace el precio? Viene de un bajo y me hace un retroceso muy corto, muy, muy cortico. Y luego sale. Entonces, al salir, este punto se convierte en mi nuevo bajo. Y ahí es donde yo coloco mi FIBO. Entonces, mi alto acá, mi bajo acá. Y fíjense que el FIBO no me llega al 71. Así que me deja en visto. Este punto de acá es que me deja, o sea, no alcanza a llegar al punto. ¿Que hay otras formas de entrar? Sí, hay otras formas de entrar. Que existe algo que se llama el breaker block. Fíjense que la reacción en el breaker block es perfecta, ¿sí? No lo supera y continúa para arriba. ¿Qué más se puede interpretar de una entrada aquí en Londres? El alto y el bajo de Asia. Entonces, fíjense que el precio viene, lo usa de pivot y continúa para arriba. ¿Dónde entraría yo? Pues una vela completa después de la zona de Asia, que sería esta, con 200 o 300 puntos más o menos de stop loss y me iría para arriba hasta pues hasta donde me dé el 1 a 2. Luego tenemos Londres. Entonces en Londres hay, perdón, luego tenemos Nueva York. Entonces en Nueva York vamos a quitar la entrada, el FIBO y seguimos con nuestros niveles. Entonces fíjense que el precio me hace altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, ¿sí? Pero los retrocesos son del 50%. Entonces, si yo me percato de esto, el retroceso no llega al 71. Si yo me paro acá, llega al 71. Digamos, esta es una entrada en Nueva York que me deja un 1 a 2 aquí y yo me salgo, ¿sí? 1 a 2. 71 entonces vamos a marcar esa entrada para que ustedes se den cuenta eh, lo poderoso que es seguir la regla de 1 a 2 en este tipo de operaciones. Entonces, entrada, colocamos nuestro stop loss aquí en el 100%, en la entrada en el 71 y nuestra salida en el
0%. Fíjense que aquí, si ven la calculadora, me da 1 a 2.3, que ese es el punto de salida. Y justo cuando me da el punto de salida, ¡pum!, el precio se devuelve. ¿Pero por qué se devuelve? ¿Sí? O sea, este no es un retroceso aleatorio, sino es un retroceso muy puntual. Él necesita liquidez. Entonces, fíjense que al tener una subida tan importante, el FIBO, digamos que el FIBO va de acá a acá, perdón, el movimiento principal va de acá a acá. Eso es un retroceso menor al 50%. Luego me da otro alto. Este es un retroceso menor al 50%. Luego me da otro alto. Este es un retroceso menor al 50%. Luego me da otro alto. Este es un retroceso menor al 50%. Pero al ser menor del 50%, se lleva 1, 2, 3, 4 bajos. ¿Sí? Entonces yo debería esperar mi zona de reacción más o menos por esta zona de acá. Entonces mi zona de reacción, entrada, FIBO, perdón. Mi zona de reacción estaría aquí abajo. Y el precio no reacciona al 71, ¿sí? Que es donde debería reaccionar. Y ahí me da un alto más alto. ¿Qué aprendimos de las últimas entradas? Que si no me da el retroceso al 71, esto de acá se convierte en liquidez. ¿Sí? Fíjense que esta línea yo la tengo aquí marcada por algo. Ahorita les explico por qué. Pero este es el último movimiento bajista que no llega al 71 de todo este movimiento. ¿Correcto? Entonces, si yo marco mi FIBO otra vez, desde este punto, él me hace un alto más alto acá. ¿Correcto? Y más alto de ese, creo que no hay. Entonces, fíjense que vamos a marcar nuestra zona. No la vamos a marcar porque si no nos queda esto muy enredado. Pero entonces vamos a identificar el 71 más o menos por acá. Este va a ser mi 71 para tenerlo ahí presente. Entonces, chao FIBO. Y el precio, fíjense lo que hace después de las 15 horas. Esos son 13, 14, 15, 7, 8, 9. Después de las 9 de la mañana entra en rango. Entonces, mi rango. No me hace altos más altos que este, ni bajos más bajos que este. Rango, 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 rango. Y acá, la única entrada que me dio fue esta de acá. ¿Sí? Esta de aquí fue la única entrada que me dio. Porque si yo marco aquí mi FIBO, ¿sí? Vamos a mirar. No hay reacción al 71. Casi, pero no. Entonces, cuando es casi, pero no, eso significa que eso se convierte en liquidez para el precio. ¿Sí? Ese es el punto más jugoso para venir a tomar. Y el siguiente punto más jugoso es este, pues porque este es el retroceso que no llegó a la profundidad de este punto de acá. Entonces, fíjense lo que sucede. Aquí comienza Asia y yo necesito pues revisar qué está pasando. Entonces, fíjense que este punto de acá me da un retroceso al 70, ¿sí? Este bajo de acá se lleva 1, 2, 2 bajos. Este alto de acá se lleva 2 bajos. Entonces, cuando se lleva 2 bajos, yo puedo hacer mi marca aquí. Y mi marca aquí. Yo necesito que reaccione al 71. ¿Correcto? ¿Reacciona al 71? Sí, claro. ¿Me da la entrada? Sí, claro que sí. Entonces, entrada. Ah, caray. ¿Qué hice? Esta línea era esta, si no estoy mal. Sí, esta línea era esta. Ya. Entonces, colocamos nuestra entrada aquí en la parte del 100% el stop loss, el 71 acá
y el 1 a 2 aquí. Perdón, el 1 a 2 aquí. Correcto, entonces él me da el 1 a 2 y yo me salgo. Ya, 1 a 2. ¿Qué pudo haber sido menos? Sí, claro, pudo haber sido menos. ¿Pudo haber sido más? Sí, pudo haber sido más. ¿Cuánto más? Yo me iría hasta este punto de liquidez, ¿sí? Que es el punto más jugoso, que era el que hablábamos ahorita. Y pues me da un 1 a 3 5, pero pues yo me voy con el 1 a 2 feliz para la casa, a dormir. Ya tengo esto listo, ¿sí? Aquí estamos en Asia. Bajemos a un minuto pues para identificar todos esos valores más, más cercanos, ¿sí? El precio me llega, digamos, acá tengo la bajada, que se lleva un bajo, dos bajos, ¿sí? Aquí se lo lleva. Aquí me hace una reacción casi al 50%. Digamos, vamos a correr esto para acá para que no se vea tan grande. Casi al 50%, o sea que esto se convierte en liquidez. Esto es liquidez para continuar su secuencia bajista. Cuando el precio llega al 71, fíjense lo que hace. Se desmorona. Ahora, de nuevo, vamos a marcar. ¿Recuerdan? El alto, el bajo. Y si en esa sección hay una señal bajista, si la ven acá, vamos a marcarla. Este es el rectángulo de la señal bajista. ¿Dónde toca exactamente? ¿Sí? Eso es importante. Digamos, basado en el indicador que estamos utilizando, esto es importante. Esta zona de acá es importante. Es zona de reacción, zona de entrada. Bueno, ahí podemos, digamos, que si estamos hablando de la entrada que tomé, en vez de ser 200 puntos de stop loss, pudieron haber sido 175. Y esos 25 puntos de diferencia, en vez de hacerme un 1 a 2, me hacen un 1 a 3. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es de importante esta zona de acá. Y pues él me da su, su punto correcto. Entonces, ¿qué sucede? Aquí me da señal de acercamiento a la zona. ¿Sí? La salida de esta consolidación. Acuérdense que si estamos viendo eh, señales para arriba y para abajo y para arriba, esto es una zona fuerte de entrada. También la podemos marcar, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta que es una zona de reacción importante. Digamos así y así. ¿Sí? El precio viene acá, tin, me hace el retroceso, vuelve y pelea con la misma zona hasta que lo atraviesa. Al atravesarlo, hace un toque por abajo y hace su continuación. Esa sería mi entrada en Asia. Luego, después de eso, pues el precio me hace, este es mi nuevo alto y este es mi nuevo bajo, ¿correcto? Pero acá ya comenzamos a ver o a identificar unos lugares importantes de reacción al precio. Entonces, mi alto más alto sigue siendo este de acá. Sí, aquí ya me toca pasar a 5 minutos para poder hacer la explicación mucho mejor. Y el precio, pues me hace, ya no son de 15 minutos, sino de una hora. Entonces el precio me hace un retroceso, ¿sí? Y este punto de acá se convierte en liquidez. Cuando yo entro a este punto, ¿sí? Yo puedo identificar mi entrada más o menos por esta zona, más o menos por esta zona, y me vuelve a dar la entrada acá. Entonces, me da una entrada aquí, otra entrada aquí y otra entrada aquí. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Fíjense que ya habíamos marcado la consolidación del día, que era el punto más bajo, el punto más alto. Ya estamos a 12 de marzo. 12 de marzo es eh, el miércoles. Cuando toca el precio, esta zona de acá, fíjense lo que pasa. Pum, pum, pum. Y se va hasta la otra zona. Pero entonces, al poner, al tocar esta zona, se activan todas las órdenes para continuar su movimiento alcista.
Entonces, en Nueva York nos da una entradota, que es esta de acá, ¿sí? Aquí en Nueva York vamos a revisarla en 15 minutos para que sepan qué es lo que estoy viendo yo. Esta es una entradota en Nueva York. Vamos a poner un poquitico más de zoom. Cuando entramos a Nueva York, nos damos cuenta de lo siguiente, que el precio me hace un alto más alto, ¿sí? Pero pues estamos en una tendencia bajista desde el punto más alto, ¿recuerdan? Entonces, el precio baja y comienza a hacerme bajos más bajos aquí, bajos más bajos, bajos más bajos. Entonces, ¿qué hace? Esto es liquidez, esto es liquidez y esto es liquidez. ¿Correcto? Al ser esto liquidez, el precio me va a dar una continuación bajista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio viene desde un alto más alto y luego me hace un rebote en esta zona, que esta zona es una zona caliente. ¿Sí? Cada vez que toca esa zona, se va para el siguiente punto. Cada vez que toca esta zona, se va al siguiente punto. La única vez que toca esa zona es esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no ha consumido toda la liquidez que necesita. Entonces tenemos por acá liquidez, tenemos por acá más liquidez, ¿sí? Digamos, todo esto, son bajos que él toca y no es capaz de sobrepasar hasta que sobrepasa toda la liquidez con una vela y se convierte a la continuación alcista. Por eso es importante el contexto. ¿Listo? Ahora, nuestro FIBO, nuestro amigo FIBO. Ponemos nuestro punto de origen acá, nuestra salida en este punto de acá. Yo coloco mi entrada. Entonces vamos a colocar la entrada. ¿En dónde? En el 100%. Mi entrada en el 71, que es este punto de acá. Y mi salida en el 100%. Que técnicamente, ¿sí? Técnicamente esto me da un 1 a 2.3, que es lo que pues, sabemos que nos da cuando ponemos la entrada así. Pero yo voy por esta liquidez que está acá. ¿Sí? Yo voy por esta liquidez que es el bajo de Londres. Este bajo de Londres es importante. Entonces, yo coloco mi salida aquí y eso me da un 1 a 3 con 18. Cuando está muy cerca, yo muevo mi take profit. Cuando estas zonas de Tokio, sí, de Asia, el bajo de Londres, están muy lejos, yo no muevo mi stop loss. Perdón, mi take profit. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí es donde se viene el rally alcista. Una vez toca por primera vez esto, el precio sale disparado. Fíjense que aquí no nos da entrada, aquí no nos da entrada, ¿sí? Y el precio se va sin nosotros. O sea, esto, el que diga que entró aquí es porque entró en un swing por aquí abajo, ¿sí? Que vio el contexto, y entró acá. Pero pues con nuestro indicador, pues no llegamos hasta ese punto. Entonces, el precio, fíjense que toma un rebote en el alto de Londres, ¿sí? Hace la entrada y se dispara para arriba. Hasta ahí, pues ya tenemos nuestras entradas. Este punto de acá, pues definitivamente es un acercamiento a la zona. Aquí es una vela envolvente. Hace rebote sobre Asia por dentro y nos vamos para arriba. Lo mismo en el 50 de Asia hace rebote y continúa. Digamos que hay otras señales, pero pues yo les estoy explicando la acción de precio como tal. Fíjense que aquí adicionalmente nos estamos dando cuenta que hay una zona de consolidación importante, ¿sí? Entonces voy a quitar el FIBO, voy a quitar los niveles, voy a quitar la entrada. Y fíjense todas estas velitas, todas estas señales alcistas y bajistas. Esto quiere decir que es una zona de consolidación, ¿sí?
Si estamos en una tendencia alcista, pues nosotros estamos esperando a que el precio rompa por arriba para meternos en ese punto. Pero fíjense que el precio viene y se va para arriba, luego se va para abajo, luego se va para arriba, luego al medio, arriba, abajo, y hasta aquí, hasta este punto es que nos damos cuenta que estos saltos de acá, que son niveles de 4 horas, que son importantes, son rotos. Entonces, yo espero el retroceso y continúo, pero pues ese es otro tipo de entrada. Eso ya eh, lo explicaría en otro momento. Ahora nos vamos para Asia el 13, que es el jueves. Y acá pues nos vamos a un minuto. A un minuto. Estamos en una tendencia claramente alcista, ¿sí? Entonces el precio viene, me rompe este alto, baja, me rompe este alto, sube, y aquí pues me hace pues un retroceso al 70.1. De nuevo, mi FIBO. De hecho, me da una entrada un poco más profunda, pero pues yo les estoy explicando es la entrada básica, ¿sí? Pongo mi stop loss en el 100%, mi take profit en el 0, mi entrada en el 71, y pues ahí me voy yo con mi, si se dan cuenta, ahí me voy yo con mi 1 a 2. Mi entrada la hago a las 6:30, ¿sí? 6:30 más o menos. Entre 6:15 y 6:30. Hago mi entrada y me da el take profit a las 8 de la noche. ¿Sí? Aquí es 1, 2, 3, o sea, 6, 7, 8 de la noche, ¿sí? A las 8 de la noche me da la entrada, me da la salida. Y aquí de nuevo vuelve a suceder lo que habíamos analizado previamente. Entonces, de aquí a acá no hay un retroceso profundo, así que esto se vuelve eh, liquidez. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deja? Ahora sí, perdón. Esto se vuelve liquidez. Luego me hace un alto más alto, no hace un retroceso profundo. Esto se vuelve liquidez. ¿Sí? Luego me hace un alto más alto y aquí ya puedo marcar mi FIBO. FIBO, aquí está. FIBO. Vamos a colocar el FIBO en este punto de aquí. Luego colocamos, vamos a quitar la entrada para que no nos estorbe. Colocamos nuestro FIBO acá, correcto. Y si nos damos cuenta, pues me da una entrada en el 71. Aquí no alcanza, no alcanza. Digamos, esta es una este es uno de los momentos en los que cuando marcamos nuestra señal, ¿sí? No llega a la señal. Digamos que no es 100% efectivo, pero si llega, pues yo pondría aquí una orden límite, ¿sí? Una orden pendiente para que se vaya para arriba. Y lo mismo, yo coloco mi entrada acá en el 100, mi entrada en el 71, que es este punto de acá, y mi take profit en el 0. Y pues ahí me da, ¿sí? Otra entrada. Entonces me da una entrada aquí y otra entrada acá en Asia, en velas de un minuto, con los niveles de 15, siguiendo el contexto, ¿sí? Vamos para arriba, seguimos el contexto, hasta que no cambie el contexto no vamos a cambiar, ¿sí? Pues además el contexto macro de 1 hora, 4 horas es alcista, o sea, lleva subiendo, y aquí es cuando llegamos a los $3,000 del oro, onza de oro,
Ese es uno de los puntos pues, que se ha marcado ya hace muchos meses atrás, que ese era el lugar donde iba a ir el precio en algún momento y pues ya se dio. Eh, Acá pues ya son 4:30, 10:30, entonces esto ya no es horario operativo, ya volvemos a los 5 minutos y volvemos a Londres. En Londres, fíjense lo que sucede. En Londres tenemos una, una zona importante a revisar. Nosotros nos damos cuenta que el precio, pues con esta subida, nos rompe dos altos, pero no el alto más alto. Entonces, digamos que aquí genera un poco de liquidez. Este bajo de acá genera liquidez, ¿sí? Que si se dan cuenta es donde está la señal, donde en la vela que marca la señal es la que marca la liquidez. Es un punto de reacción, fíjense que este punto de reacción. ¿Y cómo funcionaría la entrada en este punto? Cuando el precio, esto también es otro truco pues del precio, cuando el precio sube escalonado, es que estamos yendo a favor de la tendencia. Cuando el precio rompe bruscamente hacia abajo, es porque está buscando un punto de liquidez para continuar. ¿Sí? Entonces, en este caso, el precio, vamos a revisar nuestro FIBO. Vamos a revisar lo que hace. Este es el punto más bajo y este es el punto más alto. ¿Hay reacción en el 71? Sí. En este caso, ¿hay alguna señal bajista que me diga que llegó al punto de origen? No, ¿verdad? O sea, sí se lleva este bajo, se lleva este bajo, ¿sí? Y por aquí se lleva este bajo. De hecho, llega a la zona de... Pero fíjense que este punto de acá tuvo que haber sido una noticia, ¿sí? El precio no baja así de fuerte sin darme una señal bajista como las rojas. Entonces, ahí está mi sospecha de yo no entraría ahí, ¿sí? Porque algo sucede. De hecho, yo cambiaría mi estructura, pues en este caso fue lo que yo hice. Cambié mi estructura de entrada a este punto. ¿Por qué? Porque entonces yo cambio mi FIBO de dirección. Y mi FIBO de dirección me dice que hay una reacción fuerte en el 71. Interesante, ¿sí? Como que lo toca, y lo toca, y lo toca, y lo toca. ¿Sí? Y estos son las 7 de la mañana. Aquí son las 8. Aquí son las 8:30. ¿Sí? Digamos que es un punto interesante de reacción, pero yo lo analicé en este caso en un minuto. Porque a mí esta bajada no me convencía. Esta bajada tenía algo más que ver en el ejercicio. Cuando yo bajo un minuto, me doy cuenta que esta bajada sí me genera una señal. Adicionalmente, esa señal, que es lo que les explicaba en las otras entradas, yo le marco un rectángulo para saber dónde está esa zona. Se me lleva dos bajos, ¿sí? Y me genera este bajo. Entonces el precio comienza a retroceder y a consolidar en esta zona. ¿Dónde es mi entrada? Fíjense que el precio me genera liquidez aquí, me genera liquidez aquí, porque no llega al 71, ¿sí? Me hace un quiebre, un falso rompimiento, ¿sí? Luego vuelve a darme una señal de acercamiento a la zona y fíjense que hasta este punto de acá es que llega al 71. Hasta este punto de acá. Aquí sí entro yo. Entonces, yo me voy con mi entrada. Ya sabemos cómo. Stop loss en el 100%. 71, que es este punto de acá. Y nos vamos al FIBO, al máximo. Ahí me da mi 1, 2, mi 1 a 2. ¿Pudo haberse ido más bajo? Sí, claro. Más bajo. De hecho, yo aquí tuve dos entradas. Tuve dos entradas. La primera fue esta y la segunda fue esta. ¿Por qué? Porque
En esta bajada, él se lleva 1 y 2 bajos. Esto me da, aunque aquí no hay señal, ¿sí? No hay señal de bajada, el precio sí reacciona a esta zona de acá. ¿Sí? Fíjense que si yo estiro esta linecita de acá, fíjense que el precio reacciona a este bajo de acá. Entonces yo puse mi entrada, mi nueva entrada aquí, donde coloco, digamos que el FIBO, en este caso no lo marqué por estructura, sino yo pongo mi entrada, ¿en dónde? En el alto, más alto. Mi entrada en el punto de, de reacción, ¿sí? Punto de reacción. De hecho, yo no lo puse, no lo puse ahí, no lo puse tan en el borde. Yo lo puse cuando cerró esta vela de acá. Y me fui 1 a 2. Entonces, ¿qué estábamos buscando? El bajo de Londres, que es el que está marcado aquí con esta línea azul. Y pues efectivamente, como estaba cerca, yo estiré mi take profit acá y este me dio un 1 a 3. Y ahí me salí yo. Ya no operé más, pues porque ya había tenido 2 entradas. Esta que habíamos marcado y esta que habíamos marcado. El precio tiene una reacción y pues ya entramos al último día. Y eso fue todo. Esto sería la entrada de el recap de Nueva York, perdón, el recap del oro de toda la semana. Espero les haya gustado y vamos eh, con el siguiente activo. Ya nos vemos.